Muy bien, entonces esta mañana estamos en el capítulo 11, libro de los Hechos. Estamos viendo la defensa de la conversión de estos gentiles, lo último que hemos visto. Y recuerdan que vamos que allí si alguien necesita Biblia, levante su mano y la deja ahí para que ya se le lleguen con ella. Y habíamos llegado al versículo 18, de Hechos 11, 18, que decía: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso es lo que concluyó Pedro, lo que vimos hasta la semana pasada, donde dice: Dios ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. Hasta allí llegamos y vimos cómo los líderes de Jerusalén de verdad se convencieron y aún glorificaron a Dios por todo lo que Dios había hecho, estaba haciendo y haría entre los gentiles. Dijimos que debido a este versículo y a algunos versículos parecidos, especialmente en el capítulo 16 de Hechos y 2 de Timoteo, capítulo 2, vimos que muchos pastores y maestros que hoy en día no entienden muy bien la obra que Dios está haciendo entre los gentiles. Vimos cómo hay algunos que dicen equivocadamente que hay personas predestinadas o elegidas para ser salvos, y entonces simplemente ellos dicen que cuando llega el momento, Dios agarra a estas personas, quieran o no quieran, y prácticamente las convence, o sea, las arrepiente. Y no es independiente de la voluntad de estos elegidos según ellos. Ahora, entonces los demás vimos que no son elegidos, simplemente no tienen ninguna esperanza porque Dios nunca les va a conceder arrepentimiento. Y vimos que esto simplemente es una herejía de los calvinistas. La Biblia dice que Dios ha dado arrepentimiento a todos los hombres, tanto a judíos como a gentiles, ¿sí? No solo a algunos, o sea, no habla de elegidos. Lo que pasa es que cuando Dios le da luz a una persona o llega el mensaje de la salvación a una persona, algunos se humillan, algunos se arrepienten, algunos quieren arreglar de verdad en su corazón con Dios, con el Creador, y de verdad entonces Dios les da la gracia y Dios les concede que se arrepientan y les da la fe para ser salvos. Pero también hay otros que cuando se presenta esa misma situación, ellos no se humillan, simplemente se endurecen, se rebelan, y entonces la Biblia dice claramente que Dios sigue resistiéndoles. Hoy veremos un tema muy pero muy interesante, muy importante también. Espero que Dios abra nuestro entendimiento, nuestro oído, podamos escuchar, recibir lo que la palabra de Dios dice. Y es Antioquía, la iglesia de los cristianos. Qué interesante este pasaje. Está allí en Hechos 11, el versículo 19 al 30, dice la palabra de Dios de la siguiente forma: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, que los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. En Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efectivo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, Dios vivo y verdadero, creador del cielo, la tierra, de todo lo que vemos y lo que no vemos, que es aún mayor, más grande, inmenso. Nos humillamos esta mañana aquí en tu casa,
tu iglesia, Señor, pidiendo que seas tú el que nos hables al corazón, que tu Espíritu Santo dé el arrepentimiento para salvación, para vida, para santificación, que nos permitas ver a través de este ejemplo tan maravilloso de la iglesia de Antioquía lo que tú quieres que hagamos como iglesia, Señor. Te entregamos esto y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, simplemente hablando como una introducción, aquí en estos pasajes que estamos viendo esta mañana podemos ver dos cosas supremamente importantes, y estas cosas es que aquí en estos pasajes vemos la primera mención de cristianos que se hace en la escritura, en la Biblia, la primera vez que se menciona la palabra cristianos. Y también es interesante porque vemos que los cristianos, o sea, esta mención de los cristianos es relacionada con la iglesia de Antioquía. Esto es importantísimo. Recordemos que este libro que estamos estudiando se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos muestra qué hacían los discípulos de Cristo, lo que recibieron esta misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces entendamos algo muy importante esta mañana, que este libro del libro de los Hechos no es tanto un libro doctrinal, o sea, de enseñanza, ¿sí? Aunque sí tiene doctrina, pero es más bien un libro de historia, este libro de los Hechos, un registro de lo que hacían los discípulos del Señor con la enseñanza que ellos recibieron de Jesucristo. Por esto es un libro que está lleno, repleto de ejemplos históricos de las vidas, de los ministerios, de los seguidores, de los discípulos del Señor Jesucristo. Y podemos decir que el libro de los Hechos entonces es para nosotros un manual de lo que es la misión que tenemos como iglesia, ¿ok? Este libro nos muestra lo práctico, o sea, los hechos. Sí, es como cuando pasa algo y van a hacer una denuncia y dice, bueno, y señora, cuénteme cuáles fueron los hechos. Sí, eso es, los hechos, la narrativa de los acontecimientos, lo práctico, de cómo cumplir con la gran comisión, cómo lo hicieron los discípulos y los apóstoles del Señor, cuál era el secreto de su éxito, ¿sí? ¿Cuál es el método práctico que ellos seguían para poder cumplir con la gran comisión que tenemos nosotros? Porque una vez que nosotros lo sepamos, solo tendremos que imitarlos. Solo tendremos que imitarlos para hacer y lograr lo mismo que ellos lograron, que fue muchísimo. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué hemos visto hasta aquí en los métodos prácticos? Es decir, ¿qué hemos visto en este libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué? Porque aquí vemos el segundo aspecto esta mañana. Tenemos que mantener la misión en la mira. Si yo digo que voy a ir hacia allá y empiezo a caminar mirando hacia allá, seguramente puedo llegar allá. Pero si voy yendo hacia allá y voy mirando, pero de pronto me distraigo y empiezo a mirar hacia allá, lo más seguro y con toda seguridad no llego allá, sino voy a llegar allá. O sea, para que llegar a la meta, al sitio que uno quiere, hay que mantener la misión en la mira. Ahora, ¿qué estamos hablando? ¿De qué misión estamos hablando? Estamos hablando de buscar y salvar a los inconversos. Es decir, estamos haciendo referencia a lo que se llama evangelismo. Para eso recordemos lo que hemos visto en el libro de los Hechos. Vamos a hacer a grosso modo un recorderis de lo que hemos visto. Para los que han estado en toda la serie del libro, pues va a ser algo muy muy bueno. A los otros esperamos que Dios obre y les haga de entendimiento, porque hemos visto ya mucho. En Hechos 1:8 recuerdan lo que dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí vemos algo tremendo, y es el propósito divino de la venida del Espíritu Santo a la tierra, porque Él nos da todo lo que necesitamos para poder cumplir con la misión que el Señor nos dejó. Nos da todo lo que necesitamos para llevar a cabo nuestro propósito principal, o la tarea principal que tenemos como cristianos o como iglesia sobre esta tierra, y es evangelismo. Esa es la tarea. Cuando pasamos a Hechos 2, vea lo que dice Hechos 2, 1 al 6 y luego el 14, el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, es decir, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no es cierto? De aquí se pegan muchos, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de muchas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Entonces ahí hay la aclaración que eran idiomas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Es tremendo, porque es el día de Pentecostés, es el día que el Espíritu Santo llega a la tierra y llena a todos, y esto resulta en algo tremendo, resulta en la predicación
al aire libre, la predicación de la palabra de Dios en las calles de Jerusalén. Pero luego, brincando a Hechos 3, veamos lo que pasó allí en la famosa historia de Pedro y Juan. ¿Recuerdan? Hechos 3, 1 al 12. Pedro y Juan subían juntos al templo a la novena, a la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para que les diese limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que se había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro y Juan subieron al templo a la hora que más judíos inconversos habían allí, en la hora de la oración, y allí el Señor, a través de ellos, porque fue el Señor, sana a un cojo de nacimiento, una persona con los pies débiles, los debilitados, y queda perfecto. Pero esto es simplemente que a través de esta señal que se hace, ¡pum!, la multitud se aglomera, la multitud se junta, y Pedro les predica a Cristo al aire libre, en público, y aún eran desconocidos. Entonces vemos la predicación, y este patrón se repite vez tras vez, porque allí en Hechos 4, 1 al 8, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, aquí ¿qué hacen? Los líderes los cogen, los meten a la cárcel, y al sacarlos al día siguiente, Pedro aprovecha la oportunidad y les predica el evangelio, porque vea como siguen Hechos 4, 9 y 10. Sí, dice, y ancianos de Israel dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó a los muertos, por el nombre de este está en vuestra presencia sano. Él está predicando el evangelio, le está predicando a Cristo. Es impresionante cómo se repite y se repite. Ahí mismo en el capítulo 4, pero versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos cómo los discípulos, después de que salieron de allí, esta situación donde estaban siendo interrogados, llegan donde los otros discípulos. ¿Y qué hacen? Oran juntos. Y oran juntos, ¿por qué? Por puertas abiertas para predicar el evangelio, y también oran por denuedo para poder compartir el evangelio. Y lo más tremendo es que Dios les contesta, ¿qué? Positivamente. Es más, ¿se recuerdan la primera etapa del libro de los Hechos, de Hechos 5 hasta el 7? ¿Cómo termina con la predicación y la muerte de Esteban? Predicando a Cristo a los judíos inconversos. También es predicando a Cristo. En Hechos 8:1, vea, este versículo es supremamente importante. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, no se le olvide esto, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué?
anunciando el evangelio. ¿Sí ven? Anunciando, no cambia, es el patrón, es el mismo. Vemos cómo debido a la persecución muchos salen de Jerusalén y evangelizan, es decir, van hablando con todo el mundo al que se encuentran acerca del evangelio. En Hechos 9, ¿qué pasa en Hechos 9? La conversión de Saulo, ¿recuerdan? Y es impresionante porque inmediatamente la conversión de Saulo, inmediatamente que él se convierte, ¿qué hace? Empieza a evangelizar. Vea Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios. Esto sí les voló la tapa del cerebro a los judíos. Porque el perseguidor, el torturador, el encarcelador estrella de los cristianos se les torció. Él los agarraba de las mechas donde fuera. Acuérdense que el Señor dijo que de Jerusalén salían hasta lo último de la tierra a predicar el evangelio, sus discípulos. Y este iba hasta donde estaban, hasta lo último donde estaban sus discípulos, y los agarraba y los juntaba y volvía y los traía a Jerusalén. Todo lo contrario. Y los agarraba a las mechas, ya que blasfemaban del nombre, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y se convirtió. Y ahora ya predica a Cristo al que perseguía. Qué tremendo, ¿ah? Luego en Hechos 10 al 11, vemos cómo Dios manda a Pedro que vaya a la casa de Cornelio. ¿Para qué? Para evangelizarlos, para hacerlos exactamente lo mismo. Vea lo que dice Hechos 11, 19 y 20, entrando en materia. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora, al final de esta sección del libro de los Hechos, que se trata específicamente de la transición de la iglesia, de Israel, a la iglesia, o es decir, de los judíos a los gentiles, ¿qué están haciendo los discípulos? Lo mismo, evangelizando. ¿Están qué? Evangelizando. Están yendo donde los pecadores inconversos, y allí ¿qué están haciendo? Comunicándoles a ellos el evangelio. No están haciendo nada diferente. Ahora recordemos una frase célebre de un señor llamado Oswald Smith acerca de las actividades en las iglesias de hoy en día. ¿Por qué? Vea lo que dice: oh, mis amigos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Muchos están enredados a veces en cosas buenas, en los ministerios, en los encuentros de parejas, en los retiros de jóvenes, los grupos de alabanza, ni hablar de noviazgos, cines, videojuegos, televisión, en sus trabajos. A veces, si no tenemos cuidado, podemos caer en las casas en acción también, porque podemos hacer nuestra casita feliz, pero es para evangelizar. Sí, el estudio, usted porque se está desarrollando y preparando para una carrera, su vida social, mientras que la verdadera misión de la iglesia, la de evangelizar a los perdidos, casi no se hace. Ahora, veamos cuál es la razón de esto. Veamos cuál es la principal razón por la cual la iglesia hoy en día no evangeliza. Vamos a leer nuevamente Hechos 11, 19 al 20, vean. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿se acuerda que les dije que pusieran atención? Que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesús. Ahora, esta persecución que se está mencionando aquí es la persecución que ocurrió en Hechos 8:1, ¿sí? Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día una gran persecución contra la iglesia, recuerda, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Ok? Esta persecución había sucedido hacía 7 años atrás. Ya habían pasado 7 años desde que ha ocurrido la persecución, y la persecución está todavía llevando fruto. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día, que es un estorbo a la consagración, a la misión de ir y hacer discípulos, o la misión de evangelizar para ser discípulos, es la comodidad. Haz una pregunta: ¿por qué usted no comparte el evangelio todos los días con las personas? ¿Sabe por qué? Por no incomodarse. Le voy a hacer otra pregunta todavía más. Sea honesto en este momento y póngase la mano en el corazón y piense por qué es que usted no viene los sábados aquí a las 2, 2:30 o 3, dependiendo cuando lo citen, los sábados para salir en Iglesia en Acción.
Piense si no es porque está en bermuda, en chancleta, con gaseosita, viendo una película o rascando el ombligo. Un sábado. ¿Qué está haciendo usted los sábados en la tarde? Que no viene acá. Piense. Piense si no está haciendo algo para usted. Ahora, hoy en día, ¿sabe qué? No hay persecución. Nadie realmente quiere matarnos. Aquí en Medellín, Antioquia, hay iglesias hay algunas partes del mundo donde sí, usted es cristiano y lo matan. Pero aquí no hay persecución, nadie quiere matar. Supuestamente no cuesta nada ser cristiano hoy en día. Vea, lo que el diablo no logró siglos y siglos de persecución, lo logró hoy en día con lo que se llama la prosperidad. El diablo paralizó el cuerpo de Cristo. La iglesia de hoy en día no se quiere mover de su cama de comodidad. Es decir, el cristianismo que se ofrece hoy en día es fácil, cómodo, próspero y todo es para mí. Señor, quiero que me bendigas a mí. Señor, quiero que me des salud a mí. Señor, quiero que me ayudes a mí. Señor, quiero que las bendiciones se derramen sobre mí. Eso es lo que enseña el cristianismo hoy en día. Nosotros no debemos estar contentos con esto. ¿Sabe por qué? Porque esto no es lo que nosotros vemos en la Escritura. Vea lo que el Señor nos dice en Lucas 14, 24 al 33. La palabra de Dios. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. O sea, el Señor Jesucristo cuando había que iba creciendo el grupito volteaba y les predicaba y les decía la verdad. Él no es como los falsos predicadores de hoy en día que entre más gente ve, más les soban con la lengua a la espalda, más los ensalzan. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y vea, y aún también su propia vida. O sea, usted tiene que llegar al punto de que usted reconozca ante el Señor y vea, y Señor, no quiero vivir mi vida, la aborrezco porque sé que la manera en que estoy viviendo mi vida delante de tus santos y preciosos ojos es una abominación. Esto te ofende a ti, mi vida te ofende porque tú no quieres que yo viva esta vida. Yo quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva. Dice que si no es todo esto, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar en la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristo dijo que el verdadero cristianismo cuesta. ¿Sabe por qué cuesta? Porque vale una eternidad. Y como vale una eternidad, ¿sabe qué le cuesta a usted? Y a mí y a cualquiera. Toda su vida. Toda su vida es lo que cuesta. Vea lo que dice en Hechos 9, 15 al 16. Vea lo que el Señor nos declara en su palabra. Hechos 9, 15 al 16 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y el rey. Ahí le está hablando a Bernabé y los hijos de Israel. Y le dice en cuanto a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, cuando convirtió, una de las primeras cosas que el Señor le dijo fue que padeciera por la causa de Cristo, que iba a padecer por causa de Cristo. Eso fue lo que el Señor le dijo. Ahora veamos si esto fue verdad o no. Vea lo que dice 2 Corintios 11, 23 al 33. Está hablando Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y
sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día y la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenses para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Es decir, aquí vemos que en cuanto a lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo, que iba a padecer por causa del Señor, dicho y hecho. ¿Quién de nosotros tan siquiera ha padecido algo parecido a esto? Ninguno. A veces sufrimos una cosita, una afrenta, una dificultad y ahí ya estoy sufriendo. Ahora, es tremendo, pero entonces el Señor le dijo, vas a padecer por causa de Cristo, y él padeció. Pero ¿cuál era la actitud de Pablo? ¿Cuál era la actitud de Pablo? Vea lo que dice 2 Corintios 4, 16 al 18, ante estos sufrimientos. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Claramente vemos que para Pablo esto no era nada más sino una leve tribulación. ¿Por qué? Porque él veía las cosas eternas, no las cosas pasajeras. Yo me acuerdo mucho, ahorita voy a tener la bendición de ir a visitar esa iglesia, de donde les voy a contar lo siguiente. Una iglesia que cumple 70 años, allá en los Estados Unidos. Y cuando yo fui a esta iglesia a la primera conferencia, me acuerdo que proyectaron y había como la tierra y con una elipse que la hacía así, salía hasta el infinito y más allá. Entonces, increíble, porque decía, en ese letrerito decía, invirtiendo en la eternidad. Eso me transformó, porque hasta entonces yo no conocía sino invertir temporalmente, invertir en las cosas de este mundo, en la carne, en el pecado, en esto, lo otro, pero invertir en la eternidad. Impresionante. ¿Por qué? Porque esto es pasajero, lo otro es eterno. Pero es decir, es impresionante entender por qué Pablo podía decir esto. Vea lo que dice Filipenses 3, 7 al 11. Filipenses 3, 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Acuérdense quién era Pablo, iba a ser uno de los gobernantes allí en Jerusalén, importantísimo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y en el poder de su resurrección y las participaciones de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, ¿por qué Pablo podía decir esto? Muy fácil la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque Pablo decidió vivir su vida para el progreso del Evangelio. Ahora, qué interesante, mis amados hermanos, porque yo me recuerdo que el Señor me llamó estaba estudiando medicina. Y ya al final terminé mi carrera y mi anhelo, mi deseo era ser ortopedista. Yo he puesto prótesis de rodilla, prótesis de cadera, he puesto ligamentos sintéticos, lesquello y de todo. Tengo una facilidad para operar y todo. Yo me presenté 2 veces, una me presenté en la Antioquia, no supe qué, la segunda vez me presenté y quedé cuarto en la UPB. ¿Y sabe cuánto pasaban? 3 y quedé cuarto. Pero ¿sabe qué entendí yo? Porque el Señor está trabajando en mi vida, entendí que el Señor me tenía para otras cosas. Entonces decidí vivir mi vida para el progreso del Evangelio. Ahora, qué tremendo, el Señor sí es grande y bueno, porque le digo una cosa, no me dejó ser ortopedista, pero me dejó seguir siendo médico. Yo soy médico, trabajo en esta ciudad y trabajo con personas prestigiosas y reconocidas. Y soy médico y trabajo. Pero el Señor me tenía algo mejor. Y seguramente al haber hecho lo otro no pude haber decidido vivir mi vida para el progreso del Evangelio. Entonces, qué tremendo, porque Pablo decidió vivir su vida para el progreso del Evangelio. Yo te pregunto, si tú también ya has tomado esa decisión, no importa lo que seas o lo que hagas. Y una vez que tomamos esta decisión de vivir para el progreso del Evangelio, entonces, si tomamos esa decisión, vamos a estar dispuestos de corazón a pagar el precio, porque el precio es alto. El precio es alto.
Ahora, hermano, el llamado no ha cambiado. El llamado no solo para mí, para todos. El llamado del Señor a nosotros no ha cambiado. La tarea que tenemos tampoco ha cambiado. Ahora, siempre se trata de ¿qué? Se trata de ser cristiano y de la Biblia. Y esas dos cosas nunca cambian. Nunca cambian, ¿ok? Lo que ha cambiado hoy en día es el evangelio que se predica y el evangelio que se cree hoy en día. Nosotros no debemos engañar a la gente, ni engañarnos a nosotros mismos con un evangelio falso, fácil y cómodo. Eso no es así. Debemos ser como Cristo y también como el apóstol Pablo, como que desde el puro principio se le hablaban a los inconversos de una vez del principio, diciéndoles que el evangelio cuesta. Desde el principio del costo de ser discípulo del Señor Jesucristo. Por eso se enseña la ley. Es que es muy fácil el evangelio que andan predicando por ahí en toda la ciudad. Simplemente dicen, cree y tú y tu familia serán salvos. Cree en Jesucristo y Jesucristo te soluciona todos los problemas, desde los problemas de caspa, pecueca y secuestro. No hay problema, cualquier problema te lo soluciona el Señor. Los problemas financieros, lo que sea. Así predican. Pero no están predicando la verdad. Porque no le están diciendo a usted que usted es un pecador que tiene que arrepentir. No le dicen eso. No le dicen que usted es una persona que dice mentiras. Una persona que ha robado tiempo o preguntas en un examen. Una persona que ha codiciado a otra persona sexualmente o ha codiciado las posesiones del otro. Un pecado, somos pecadores, hemos ofendido a Dios múltiples veces. Entonces tenemos que entender eso y arrepentirnos, saber que lo que Dios dice es verdad. Y saber que Él sí sabe y que yo no sé. Y ser humilde y decirle, Señor, me arrepiento de todos los pecados, de todo lo que te he ofendido por esto y esto y esto. Y de hoy me aparto, dame la fuerza y creo en Jesús para que me salve. Ahora, la realidad, mis amados hermanos y amigos, es que cuesta ser discípulo de Cristo. Y nosotros los verdaderos discípulos lo sabemos. Entonces aquí cuando leemos Hechos 11, 19 al 20, ¿sí? Que dicen que anunciando el evangelio de Jesucristo al final, al puro final, nosotros vemos que lo primordial de nuestra vida en Cristo es el evangelismo, ¿sí? Y debemos de preguntarnos, como iglesia, ¿cuánto nos ha costado pasar de estar cómodos a comenzar a evangelizar? ¿Cuánto nos ha costado? Aún más, le pregunto algo. ¿Por qué algunos todavía no quieren convencerse de evangelizar? Porque muchos puede ser que no por pereza, puede ser que no están convencidos que es el método de evangelizar. Pero así es la obra de Dios, cueste lo que cueste, esta es nuestra misión. ¿Saben qué? Es obvio, a muchos les costará hasta a sus amigos, porque el evangelio ofende, de por sí, sin ni siquiera hablar feo ni nada, el evangelio ofende. Ahora en la Biblia, la misión que Dios nos ha dado es clara, es hacer discípulos, Y además en la Biblia el mensaje que Dios nos ha dado en la misión, ese mensaje que tenemos en esta misión es claro, es la cruz de Cristo. Y ojo, en la Biblia, aún en el libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando, el método de hacerle llegar el evangelio a las personas es predicando, es la prédica. ¿Qué quiere decir? Hablar, anunciar, comunicar el evangelio a los demás. Recordemos lo que dice 1 Corintios 1:18, vea lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo sé que aún hay gente aquí sentada que le parece que esto de evangelizar, de haber tratado de salir a hablar con la gente en la calle es una locura. Es triste, alguna gente de esta iglesia se fue por eso. Hay gente que se ha ido de esta iglesia por eso. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? La locura de la predicación. Pero también sé que esto de predicar es el método ordenado por Dios y yo prefiero serle fiel al Señor que tratar de agradar a los hombres. Ahora, lo que sí tenemos que mantener siempre la misión en la mira. Mantener siempre la misión en la mira. O sea, nosotros como cristianos, como iglesia, no podemos dejar de estar ocupados en cuanto al ir y hacer discípulos, predicándole el evangelio a toda criatura. No podemos cambiar eso. Esto es lo primordial y esto realmente nos va a costar. Esto es de suma importancia. Recuerden nuevamente las palabras de este señor Oswald Smith.
porque son ciertísimas. Oh, mis amados, estamos agobiados en incontables actividades en la iglesia. Yo les digo, hermanos, que si hacemos un bazar o una comida gratis en la iglesia, esta iglesia se llena. Pero yo les digo que yo los invito y los he invitado a salir en Iglesia Nación cada 8 días y brilla la ausencia. Y la salida de iglesia también brilla. ¿Sí ven? Así es. Mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para solucionar esto? Imitar los buenos ejemplos que tenemos. La iglesia de Antioquía es una iglesia clave, es una iglesia clave. En este pasaje de esta mañana de Hechos 11, 19 al 20, nosotros vemos allí cómo Dios escoge, separa una iglesia para su uso. Y es interesante que esta iglesia, Antioquía, llega a ser el centro de las operaciones de todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Además, esta misma iglesia llega a ser el punto de origen para una línea de Biblias e iglesias que Dios ha usado para hacer su obra hasta el día de hoy. Entonces, lo que sí podemos decir con toda seguridad es que la iglesia de Antioquía es la iglesia modelo para la obra de Dios entre los gentiles. Eso es la iglesia de Antioquía, imagínense. Cuando leemos en Hechos 11, 19 al 20, recuerda, cuando dice que unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, que ahí está. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo fue que empezó esta iglesia clave y modelo? ¿Cómo empezó? Simplemente empezó con unos varones que llegaron a aquella ciudad y ¿qué hicieron? Hablaron el evangelio a las personas que estaban allí. Eso fue lo que hicieron. Entonces Dios usó la predicación del evangelio para empezar una iglesia de influencia, una influencia que todavía se ve en el mundo. Es una influencia que está en esta iglesia. Ahora, lo que tenemos que entender es recordar que hay 2 líneas de iglesias y 2 líneas de Biblias, ¿ok? Estas Biblias son preservadas por las 2 iglesias de las 2 líneas. Ahora, una línea una buena línea empezó en Antioquía, la buena línea. ¿Cuál es esta? Esa que sigue el ministerio del apóstol Pablo por toda Asia Menor, llegó luego hasta Europa y luego llegó hasta Inglaterra y los Estados Unidos, ¿ok? La primera línea de iglesias son esas iglesias que son consagradas de verdad a Dios. Además, son iglesias donde la autoridad es la Biblia, es la palabra de Dios, y la misión que tienen es hacer discípulos del Señor Jesucristo. La Reina Valera de 1960 es la Biblia que viene de esta línea de estas iglesias, y estamos hablando de grupos de creyentes como son, para que lo estudie, los montanistas, los valdenses, los moravos, los anabaptistas y por último los bautistas. Hay otra línea de iglesia y Biblias que tiene su origen pero en Alejandría. Esto es en Egipto, en África, en la famosa Universidad de Alejandría. Esta línea, después de Alejandría, pasó por Roma y luego llegó a todo el mundo bajo el título de la Iglesia Católica Romana. Ellos también tienen una Biblia, pero es muy diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque entre comillas, los eruditos cristianos de la Universidad de Alejandría, que creían en filosofía y una cantidad de cosas, apenas le hicieron a la Biblia original, a la verdadera, al Textus Receptum, le hicieron 30,000 cambios. Entonces la iglesia de Antioquía es una iglesia clave en el plan de Dios y la historia de la iglesia cristiana, ¿ok? Y terminemos diciendo esto, que la iglesia de Antioquía es nuestro ejemplo, y vamos a ver rápidamente. Ahora, esta iglesia es un ejemplo que nosotros como iglesia debemos procurar seguir. Vea lo que dice en Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, ¿qué queremos nosotros como iglesia? Nosotros queremos tener lo que esta iglesia tenía, lo que ellos tenían. ¿Qué tenían ellos? La presencia de Dios. Tenían la presencia de Dios y además la bendición del Señor. Nosotros no queremos crecer esta iglesia, nosotros queremos que Dios dé el crecimiento a esta iglesia y no nos interesan trucos que muchos usan para llenar el edificio. Queremos que el Señor esté con nosotros para darnos fruto. Vea lo que dice Hechos 11, 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Nosotros también queremos que en esta iglesia la gracia de Dios sea visible, tanto en este lugar como en nosotros los que asistimos, entre nosotros. ¿Esto cómo podemos lograrlo, mis hermanos? Muy fácil, con propósito, proponernos a permanecer fieles al Señor. Esto quiere decir que vamos a, de una forma intencional, de una forma diligente, disciplinada, vamos a ser fieles a Cristo. ¿Cómo? Prácticamente, vamos a ser fieles en la lectura de la Biblia. Voy a dejar de tomar tinto, otra cosa es dejar de tomar tinto. Voy a dejar de fumar, dejar de fumar. Voy a dejar de tomar, dejar de tomar. Un ejemplo. Una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que uno hace. Entonces vamos no solamente a saber lo que dice la Biblia, a leerla, sino a practicarla. Muy bien, veamos lo que dice en Hechos 11, 25 al 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Esto es importantísimo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora nosotros queremos ser cristianos, como los discípulos que había en la iglesia de Antioquía. Eso queremos ser. ¿Por qué? Es importante, antes de decir eso, ver una observación aquí, y es que aquí, ¿se recuerdan que yo les dije que Pablo desaparecía y después ya apareció otra vez Pedro para confirmar lo del apostolado y que ya después iba a volver a aparecer Pablo? Pues aquí es donde vuelve Pablo a la escena, dentro del plan de Dios, y pronto tomará un papel más activo en toda la historia del libro de los Hechos. Ahora, es interesante hoy en día porque hay muchos creyentes, es decir, que todo el mundo habla de creer en Cristo, ¿ok? Pero no todos los que nombran el nombre de Cristo son realmente sus discípulos. Recordemos que un discípulo es un aprendiz, pero es un aprendiz que sigue al maestro. Decía una persona, después de que estaba metida en el barro, en la oscuridad, y el Señor Jesucristo le extiende la mano de verdad, esa persona se arrepiente, confía en Jesucristo, sale con Él, después va a seguir de la mano del maestro, va a seguir detrás de Él, para imitarlo, para aprender lo que Él hace, seguirlo, caminando con Él. Es un verdadero discípulo. ¿Por qué? Para hacer la misión que Él hace, la misión de buscar y salvar a los inconversos. Entonces, es interesante porque en la Biblia solo los discípulos llegan a ser llamados cristianos. ¿Por qué? Porque los discípulos, lento, rápido, a una velocidad increíble o muy lentamente, pero los discípulos se van conformando a la imagen de Cristo, manso y humilde de corazón. Ahora, el que no es verdadero discípulo, la Biblia no lo llama cristiano, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Antioquía es nuestro ejemplo. Entonces, hermanos, crezcamos en santidad de una forma intencional y diligente para vivir como Cristo. Y finalizamos leyendo Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Nosotros también, hermanos, queremos ser generosos con todos los recursos que Dios nos ha dado, generosos, ¿sí? Queremos ser como estos cristianos de Antioquía, generosos invirtiendo en la obra de Dios. Entonces seamos generosos con lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos invita a ser, ¿qué? Dadores alegres. ¿De qué estamos hablando? Generosos con nuestro tiempo, darle nuestro tiempo al Señor, generoso con nuestro tesoro, de lo que Él nos ha dado, devolverle al Señor, con nuestros talentos, con lo que yo soy capaz, con lo que soy bueno, ponerlo al servicio en la obra del Señor, con humildad, con diligencia, y sobre todo con nuestro testimonio, como predicándole a la gente el Evangelio. Usted claramente ha entendido que si usted es pecador y no se arrepiente, usted está en problemas porque va a ir al infierno por la eternidad. Pero también he entendido que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted, porque usted es un pecador, porque usted es enemigo de Dios, porque usted lo ha ofendido muchas veces. Usted sabe en su corazón que usted ha mentido, que usted ha adulterado, ha fornicado, ha codiciado, ha robado. Puede ser tiempo, puede ser una respuesta a un examen, lo que sea, pero eso es robar. O sea, somos pecadores, lo que dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué es? Estar dispuesto a confesarle a Dios ese pecado con un deseo total de apartarnos,
Sabemos que no somos capaces, por eso recurrimos a ese poder superior que se llama Dios, el Señor Jesucristo. ¿Y qué le digo? Le pido que me salve, que estoy arrepentido, que le pido perdón por haber ofendido, le pido que me salve. Pongo mi fe, mi confianza en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por mí. Ahora, si ese es tu deseo, al final puedes venir aquí, hay un líder que en 5 minutos te comparte en un saloncito cómo puedes tener esa relación con el Señor. Hermanos, Dios nos está mostrando de una forma muy clara en la Biblia cómo esta transición, acuérdense que el libro los he hecho un libro de transición, está tomando lugar. Pero hay algo que quiero que noten, y esto se aplica a su vida, al mundo, a lo que usted quiera. Pero es interesante y no podemos dejar esto, y es entienda que hay hambre, hay escasez en Judea. ¡Qué interesante! Hay hambre, escasez entre los judíos, mientras que entre los gentiles hay un avivamiento. Israel no quiso recibir a Cristo, rechazó a Dios. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Volteó su salvación y su bendición a los gentiles, y hay escasez en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Ahora, hermano, nosotros no neguemos a nuestro Señor Jesucristo, sino que con propósito de corazón, de una forma intencional, de una forma diligente, permanezcamos fieles al Señor en la misión de hacer discípulos. Vea, si usted no hace nada más aquí en la tierra y solo eso, usted será feliz. El Señor lo va a respaldar en lo que sea, pero si usted se dedica a la misión de hacer discípulos, de evangelizar para hacer discípulos, es decir, un discípulo este año, usted oró por un discípulo este año, está orando, estamos en mayo, se va a acabar el año. El discípulo, uno. Ahora, una vez que ganemos el discípulo, discipulémoslo para hacer evangelistas, es decir, establecerlo en la sana doctrina, de enseñar y capacitarlo de cómo ir y hacer discípulos, la hora de ir y hacer discípulos. Ahora, esto no es un llamado a la comodidad, más bien ofrecerles una cruz, pero aquí en esta iglesia no buscamos la comodidad, sino más bien que incomodémonos siendo fieles y agradables a nuestro Señor Jesucristo, obedeciéndole en todo. Y la última pregunta que le hago: ¿para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo para ti mismo? ¿Estás viviendo para complacer solamente los deseos de la carne, los deseos de los ojos y tu vanagloria? ¿Estás viviendo para que la empresa donde tú trabajes le vaya bien? ¿Estás viviendo para que el negocio que tú tienes o que montaste sea próspero y te vaya bien? ¿Estás viviendo para alcanzar muchos estudios, mucha sabiduría, mucha inteligencia? ¡Qué tristeza! ¡Qué vida más vacía! ¿O estás viviendo para el progreso del evangelio?